Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Primera epístola de San Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Lo podemos leer juntos. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No voy a entrar en el tema todavía, pero aquí, por ejemplo, hay algunas cosas que habla en el versículo 4. Dice: acercándoos a Él, piedra viva. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo. Él es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Conocemos cómo su mismo pueblo y la humanidad lo rechazó y lo llevó a la cruz. Él fue rechazado, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, y aquí quiero cuando menos de momento decir algo. Nosotros somos piedras vivas. Y quiero clarificar, no somos ladrillos, que todos tenemos el mismo tamaño, el mismo grosor. Somos piedras vivas. Y es aquí donde Dios nos dice que somos diferentes. ¿Me explico? Usted conoce la cimentación cuando se hacen las casas. No todas las piedras son iguales. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos hace entender que usted y yo somos diferentes y que no todos tenemos que ser iguales. No todos cabemos en un hueco. Eso el Espíritu Santo nos está haciendo entender, que no pretendamos ocupar el lugar de otro, sino que ocupemos el lugar a donde Dios nos ha puesto. Nada más es de paso. Ahora, las Escrituras nos enseñan que los actos que realizamos delante del Señor y para Él son sacrificios y ofrendas. O dicho de otra manera, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? ¿Dinero? Él es el dueño de todas las cosas. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero la Escritura Sagrada nos dice que los actos que realizamos delante del Señor y para Él son sacrificios y ofrendas. Ya dije, en el Antiguo Testamento, Dios quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo de sacerdotes. Y eso es lo que Dios está queriendo, y es lo que Dios nos dice, que ahora nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Más adelante veremos lo que dice la Escritura. El sacerdocio en el Antiguo Testamento estaba restringido a una minoría selecta. La actividad distintiva era ofrecer sacrificios a Dios a favor de su pueblo o a favor del pueblo y comunicarse directamente con Dios. En Éxodo 19:6, si ustedes lo tienen a la mano, allí podemos ver cómo Dios, ya en el Sinaí casi, Éxodo 19:6, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Y qué más? Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que dice desde el Antiguo Testamento que el pueblo quería a Dios que fueran un reino de sacerdotes y gente santa. Un pueblo de sacerdotes y gente santa.
Hay otros pasajes en Éxodo 28:1, pero no lo vamos a leer. Segundo de Crónicas 29:11, si quieren leerlo. Hijitos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Le estaba hablando a los sacerdotes. Así que entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios quería que su pueblo fuera un reino de sacerdotes. Ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, todo creyente, escúcheme bien, todo creyente ha sido constituido sacerdote al servicio de Dios. Hablo de hombres y mujeres. Por eso la Biblia dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, reinas y sacerdotisas. Esto no lo creemos. Dicen, ¿cómo yo una reina, un reino, un rey? Pues es como Dios nos ve. Hay muchos de nosotros que nos menospreciamos y nos consideramos nada, porque el enemigo nos ha engañado. Pero para Dios somos reyes y sacerdotes, reinas y sacerdotisas. Les voy a contar un incidente en la ciudad de Papantla, Veracruz. Cuando yo anduve predicador itinerante, me contaron ese testimonio de un hombre que vendía jícamas, rebanadas, mangos, con chile, con limón y todas esas cosas que venden en los carros. Un hombre sencillo, no bien vestido, por supuesto, y estaba en una secundaria y él cantaba un canto: soy el hijo de un rey. El hijo de un rey. Y ese era su canto habitual. Un día de esos muchachos groseros, porque hay tantos ahora, dijo: viejo, ¿qué hijo del rey? Tú eres el rey de la miseria, mira nomás cómo estás. ¿Y saben qué? Le dieron un gancho al hígado. Uy. Ese hombre ya no pudo estar, cogió el carro, lentamente se fue a su casa y se fue a llorar a su cuarto. Dijo: Señor, yo siempre había dicho que yo era un hijo de un rey. Y allí estuvo llorando hasta que el Espíritu Santo le dijo: no eres hijo de un rey, eres un rey. Según la palabra de Dios, esto es lo que somos. Los creyentes somos reyes y sacerdotes. Ahora, el énfasis en esta mañana y el tema que voy a hablar es: ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Porque como sacerdotes o sacerdotisas, nuestras ofrendas, nuestros sacrificios pueden estar contaminados. Tenemos muchos casos de hombres que trataron de ofrecer una ofrenda a Dios, pero no como Él lo pedía o lo exigía, o contaminados. Y tengo casos como el de Caín. Cuando Abel y Caín vinieron para ofrecer sus sacrificios a Dios, Abel dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no lo vio con agrado. ¿Por qué? Porque ellos habían sido instruidos de que trajeran un cordero sin defecto y demás. Pero Caín trajo lo mejor de la tierra. Le pareció que era mejor eso. Y a veces a muchos de nosotros nos parece que lo que nosotros hemos aprendido, que lo que nosotros hemos entendido es mejor que lo que Dios dice en la palabra. Y dice la Biblia que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. No voy a detenerme tanto en esto. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, sacerdotes de Dios, un día les pareció que en los incensarios o en los braseros quemaran fuego extraño delante de Dios. Dios no se agradó de eso. Y dice que salió fuego del altar de Dios y los mató. Y nosotros como sacerdotes, que sea una enseñanza para nosotros, porque nosotros podemos saber la Biblia y no hacer lo que Dios dice que hagamos. Y a veces decimos: es que el pastor ahí en convivencia es muy extremista, muy legalista, hasta prohíbe las cosas. Yo no estoy prohibiendo nada.
Los sacerdotes del tiempo de Malaquías, y quiero que lo lean, en Malaquías 1:6-8, dice que ellos ofrecían lo peor en el altar de Dios. Lo perniquebrado, lo sarnoso, lo cojo, lo mayugado. Es decir, Dios no merece tanto. ¿Para qué? Para matar un animal y darle lo precioso. Yo me quedo con lo precioso y le voy a dar lo que creo que le conviene a Dios. Y muchas veces como creyentes nosotros decimos, es mucho darle mi vida a Dios, es mucho darle esto, es mucho darle esto otro. Y a veces saben que muchos le damos las obras a Dios. Ya no voy a hablar solamente de nuestro dinero. Le damos las obras a Dios de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros talentos, de lo que somos. Dios, si quieres, veme allá cada 8 días. Pero en la semana yo estoy ocupado en lo mío, yo tengo tantas cosas que hacer. No tengo tiempo para ti, Dios. Me esperan las telenovelas, me espera el fútbol, me espera esto, me espera aquello. Y a Dios a veces le damos lo peor. En su casa léanlo. Malaquías 1:6-8. ¿Cómo la ven? Hasta los mismos sacerdotes, hasta el liderazgo, vaya, le daban lo que le sobraba a Dios, lo peor. Dice todavía el hijo honra al padre, pero ustedes no me están honrando. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que procurar honrar al Padre, no solamente cuando estamos aquí, sino cuando estamos solos o en la calle o en todas partes. Debe ser una conciencia continua de que estamos en la presencia de Dios. Dios dijo, me seréis un reino de sacerdotes y seréis gente santa. Vemos las ofrendas de muchos, pero también hubo una ofrenda de la cual se agradó Dios. ¿Saben de quién? No solamente de la ofrenda de Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador, sino de Abraham. De Abraham, que le dijo un día, dame a tu hijo Isaac. Ustedes no entienden, y yo lo entiendo todo eso. Pero dijo, Señor, está bien. Y le dio 3 días para que él pudiera regresar y no ir al monte Moria. Tenía 3 días para caminar con sus siervos y con el jovencito antes de sacrificarlo si podía. Pero él dijo, Señor, tú mereces todo lo mejor de mi vida. Y este hijo, mi único hijo, en quien he cifrado toda mi ilusión, todas mis esperanzas, donde yo he trabajado todo para él, si tú lo quieres, aquí está. Y ustedes conocen ya la historia. Preparó el altar, puso al joven allí, y cuando levantó el cuchillo para degollarlo, le dijo, no lo mates. Ahora entiendo que me amas. Ahora entiendo que soy la prioridad para ti. Y eso es lo que muchos tenemos que aprender. A veces a Dios lo tenemos en el último lugar. Dios, discúlpame, no tengo tiempo. Y muchos cristianos así están viviendo. Por eso vemos vidas miserables. Hombres y mujeres viviendo con el mundo. No se distinguen. Hacen todo lo que el mundo hace, los hombres y las mujeres. Yo venía de las tablas. Yo venía del medio artístico cuando entregué mi vida al Señor. Yo tenía que ver, como dije hace algunos días, muchas películas. Tenía que ir a las obras de teatro, estar en los teatros. Aunque no lo crean, yo fui actor. Pero cuando yo entregué mi vida a Cristo, supe que ya no debía pisar una sala cinematográfica. Porque se hacen las peores cosas en las salas cinematográficas. ¿Sí o no? Pero cuando entregué mi vida al Señor, le dije, Señor, todo es tuyo. Y no me importa perderlo todo. Y eso es lo que les falta a muchos. Hombres y mujeres que entreguen de verdad toda su vida. Porque le han dado, ahora sí, cosas en abonos al Señor. Ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, todo creyente ha sido constituido sacerdote al servicio de Dios. Lean Apocalipsis 1:6. Esto es como nos ve Dios, cómo nos considera Dios. Aunque como mucha gente nos diga, como le dijeron a este
creyente en Papantla, Veracruz. ¿Qué hijo del rey vas a ser? Eres hijo de la miseria. Pero Dios, el Espíritu Santo, le dijo, no solamente eres hijo de un rey, sino eres rey. ¿Le creen al Señor o no? Yo no escribí la Escritura, discúlpeme. Yo no escribí la Biblia. Así que a causa de ese sacerdocio, todos los creyentes tenemos acceso ahora a Dios. Tenemos la obligación de llevar una vida santa. Debemos ofrecer sacrificios espirituales. Debemos orar e interceder no solamente unos por los otros, sino por toda la humanidad. Y por ende, por nuestras autoridades. Es por eso la intercesión. Así que la carta a los Hebreos capítulo 10, no lo vamos a leer, nos deja claro que estos no son necesarios los sacrificios como en el Antiguo Testamento para santificarnos o acercarnos a Dios, ya que Cristo es nuestro único, suficiente y perfecto sacrificio. Sin embargo, escúchenme bien, nuestro caminar cristiano está lleno de ofrendas y sacrificios que son nuestras expresiones de amor. ¿Cómo son tus ofrendas para Dios? Perdónenme la expresión y lo que voy a la comparación. El amor de muchos cristianos, perdónenme la expresión, es como el amor de los hombres que van a un prostíbulo, con las mujeres que quieren estar. Pero no es cierto ese amor. No es cierto. Y muchos cristianos así viven. El amor verdadero, ya 1 Corintios 13 nos habla cómo es el amor. Nuestro amor que sea genuino delante de Dios. Que de veras lo amemos como Él merece ser amado. Así que en el capítulo 13 de Hebreos, no lo busquen tampoco, versículo 16, vemos que nuestras ayudas y nuestras obras son comparables a sacrificios. En el Salmo 107, 22 y Hebreos 13, 15 también dice que la alabanza de nuestros labios son también como los sacrificios. Vamos a leer esos dos versículos. A veces he visto aquí personas, y no me refiero a las personas nuevas, me refiero a personas que están aquí en el periodo de alabanza. No abren sus labios para alabar al Señor. La alabanza es auricular. ¿Cómo conquistó a su esposa? ¿Cómo lo conquistó? Qué bella eres, qué hermosa. No hay nadie como tú. Caballeros, ¿o cómo fueron conquistadas las damas? Les bajaron la luna y las estrellas y todos los planetas. Tú eres mi chaparrita de oro. Tenemos que expresarle nuestro amor a Dios. Y no solamente cuando estamos aquí alabando con los demás al Señor, sino en nuestra casa. Yo le digo, Señor, te amo y quiero amarte más cada día. Damas, ¿les agrada que le diga al esposo te amo? ¿Verdad que es parte de la naturaleza de la mujer que oír que le aman, que le aman, que le aman? Yo una vez oí el testimonio de alguien que la mujer le dijo, oye, ¿de veras me amas? ¿No te lo dije hace 25 años? Pero ella quiere oírlo no solamente un día, una vez al día, sino todas las veces. Nosotros, los hombres, somos así. No hablamos, ellas quieren hablar, ellas quieren oír que las queremos, que las amamos y todo eso. No solamente nuestras obras de amor, nuestras ayudas a los demás son sacrificios, sino también nuestras alabanzas, nuestros frutos de labios. Es decir, no solamente cuando estamos aquí, en todo momento, alabemos al Señor, glorifiquémoslo. Cuando te das un martillazo en el dedo y en lugar de decir, chin, dile gloria al Señor, aleluya, amén. Y verás que hasta el dolor se te va rápido, ¿sí o no? ¿Y cuántos siguen diciendo lo otro? Acostumbrados a, demonio me pegué. Quítese todas esas palabras burdas de su vocabulario. Demonio, todo me sale mal. Ya aprenda lo que dice la Biblia. También encontramos que nuestras ofrendas y nuestros donativos son sacrificios
como lo vemos ahí en Filipenses 4:18, búsquenlo rápidamente, aunque no terminemos este estudio hoy. 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y vean ustedes el siguiente versículo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando nosotros, movidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, no solamente por la palabra, los diezmos es algo que tenemos que hacerlo cada uno. Si no lo hacemos es en detrimento de nuestras finanzas, porque podemos dar limosnas de nuestros diezmos, pero Él quiere el diezmo, los diezmos son de Dios, pero no voy a enfatizar eso. Pero también a veces Dios nos pide una ofrenda. Si nosotros lo hacemos, dice la Biblia que es olor fragante. Olor fragante. Cuando damos al Señor guiados por el Espíritu Santo, lo que Él quiere es olor acepto, olor fragante. Aquí están las diferentes cosas. A Pablo, los filipenses le enviaron ofrendas. Él estaba agradeciendo las ofrendas que le habían enviado. Y es olor fragante, es sacrificio acepto, es agradable a Dios. Y por eso dice el siguiente versículo, mi Dios va a suplir todo lo que les falta. Qué preciosa, es una promesa. Así que encontramos nosotros que todos esos son sacrificios agradables a Dios. Pero la última cosa que quiero mencionar, también en Romanos 12:1, vemos que nuestros cuerpos presentados en culto racional es comparado con los mismos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No lleno de lascivia, no lleno de pornografía, no lleno de maldiciones, no lleno de envidia, no lleno de tantas cosas, sino vamos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hay cristianos y cristianas, y yo no voy a decir de aquí, pero que viven en adulterio, viven en fornicación. Yo estaba leyendo un libro del señor Befier, a donde un día el Espíritu Santo les dijo, aquí en la plataforma hay pecado. Y todos se enojaron. Dijeron, si tuviera amor, ¿por qué no habla con alguno personalmente y le dice, oye, el Espíritu Santo me dijo esto? Y fue una lucha en esa iglesia donde él fue a predicar. Hasta que a los pocos días, el guitarrista y el que maneja el bajo y otros estaban en pecado y se fueron. ¿Podemos engañar a Dios? Sí, es cierto, ¿no? ¿Será cierto que podemos engañar a Dios? Podemos engañar al pastor y podemos engañar a todos. Y el pastor puede engañar a la congregación. Pero ¿podremos engañar a Dios? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Así que Dios nos ha llamado como sacerdotes para que ofrezcamos, escúchenme bien, sacrificios espirituales aceptables. Ya mencioné de algunos que ofrecieron sacrificios como Caín, como Nadab y Abiú y como los sacerdotes, pero no eran sacrificios aceptables delante de Dios. ¿Me está oyendo? ¿Sí me estoy explicando o no? No eran aceptables delante de Dios. Y usted puede vivir la vida cristiana sin estar agradando a Dios, porque usted sigue viviendo como usted quiere. Si tenemos más temor al hombre, del qué dirán, de cómo nos van a juzgar, no temeremos a Dios. Pero si tenemos temor de Dios, aunque los demás se enojen con nosotros, y eso es agradable delante de Dios. Muchos de nosotros hemos pasado por ahí. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, todos nos menospreciaron, todos nos rechazaron, todos nos amenazaron, todos dijeron lo peor de nosotros. Aún de mí como pastor, muchos me han puesto a otras mujeres, que tiene otra esposa y que yo te llevo y que esto y que aquello y que este va a visitar esta porque allí está la hija de fulano de tal. Cosas como esas. Pero dije, si yo trato de vivir como Dios dice,
¿Qué me importan las opiniones de los demás? Aunque tenemos que cuidar nuestra vida. Que no demos lugar a malas interpretaciones, ¿me explico? No por eso yo voy a invitar a otra mujer a tomarnos un café ahí solos. Pues le estoy hablando del evangelio. ¿Ustedes lo pueden creer? ¿No pueden pensar mal de mí? O con la muchacha que la sacaron endemoniada de un baile. Dice que cuando se endemonió, llamaron a la policía y a los demás, y al fin la identificaron, llamaron a su casa, la sacaron endemoniada, poseída por demonios. Y cuando era una muchacha cristiana, y cuando la llevaron delante del pastor y con los demás líderes, empezaron a tratar de expulsar al demonio. Y le dijo el demonio: no me salgo, ¿por qué? Además yo no fui a buscarla, ella fue donde yo estaba. Pero el pastor y los líderes le dijeron: te vas en el nombre de Jesús. Y cuando ésta volvió en sí, el pastor le dijo: ¿qué andaba haciendo en el baile? Es que andaba evangelizando a un muchacho. Nos parece risible, pero ¿cuántas piensan así? ¿Y cuántos piensan así? Ya no hablemos de cosas extremas. Hay una pregunta que surge ahorita, aunque no acabe este tema hoy. Se va rápido el tiempo. La pregunta es esta: ¿son aceptables nuestros sacrificios delante de Dios? Piensa un momento. Estoy hablando a ti como cristiano o cristiana. Ya no estoy hablando de las personas que apenas están viniendo. Es importante saber que no toda obra hecha en el nombre de Dios o para Él le place. No todo lo que hacemos o todo lo que pretendemos hacer le place. Ya vimos el caso de Caín, ya vimos el caso de Nadab y Abiú, ya vimos de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos ofrecieron sacrificios. Ellos eran, vamos a decirlo, pasados a este tiempo, eran cristianos nominales, cristianos que estaban en un grupo, pero no fueron agradables sus sacrificios. Así que la palabra del Señor en reiteradas ocasiones censura los esfuerzos humanos. Escuche bien, el Señor en reiteradas ocasiones censura los esfuerzos humanos de ofrecer sacrificios cuando estos sacrificios no eran congruentes con la actitud del corazón de quienes los ofrecían. Vamos a leer primer libro de Samuel 15:22. Saúl el rey había usurpado un lugar que no le correspondía. Había ocupado el lugar del sacerdote. ¿Y qué dice en primer libro de Samuel 15:22? Cuando lo que hacemos, cuando lo que ofrecemos, cuando lo que damos no es congruente con la actitud de nuestro corazón, no lo acepta Dios. Dice aquí el Señor en palabras sencillas: el obedecer es mejor que tus sacrificios, es mejor que tus ofrendas, es mejor que tu dinero, es mejor que aún des tu vida por alguien. Obedecer a Dios es mejor. Ya no anteponer nuestra propia manera de vivir, nuestra propia manera de pensar, sino hacer lo que Dios dice. Si tú lo dices: Señor, aunque me cuesta trabajo, lo voy a hacer por agradarte a ti. Y hay algunos que tienen años que debemos ya aprenderlo bien. Ya debemos aprenderlo. ¿Qué dice el Salmo 51, 16 y 17? Él no quiere sacrificios, holocaustos. No quiere nada externo si nuestro corazón no está dispuesto. ¿Los han invitado alguna vez cuando están viendo, los han invitado a comer? Tal vez por hacer algún trato, pero están viendo todo lo que usted come. Dice: ay, se está comiendo demasiado. Les ofrecieron comida, pero no es sincero. Bueno, no les ha pasado a todos, ¿no? Que usted nunca lo haga, Si va a invitarles a alguien, aunque sea frijoles con chochoyotes y tortillas calientes infladas y salsa verde o martajada y un pedazo de queso fresco, ya con eso, ¿qué les parece? Con eso es suficiente, ¿verdad? El apóstol Pedro con mucha claridad establece algunos principios que nos ayudarán a que el servicio sacerdotal al cual hemos sido llamados sea eficiente al ofrecer sacrificios
espirituales aceptables a Dios. Pero el primer principio que está establecido en el versículo base, lo vamos a leer otra vez para que lo volvamos otra vez a tener idea de lo que leímos al principio. Primera epístola de San Pedro 2, del 1 al 5. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercando a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que uno de los principios, el primer principio que está establecido para toda ofrenda o acto sacrificial de cualquier índole que se pretenda ofrecer a Dios es, óigame bien, que este debe ser hecho por medio de Jesucristo. Todo lo que hagamos, Señor, por medio de mi Señor. Esto lo hago por medio de mi Señor. Él no acepta ninguna otra ofrenda. Dice la Biblia que fuera de Cristo las mejores obras del hombre son como trapo de inmundicia. ¿Sí conocen los trapos de inmundicia? Tan solo el trapo de la cocina, que a veces se queda amontonado. ¿Cómo huele al día siguiente, los 2 días? A rayos. Todo lo que hagamos, todo lo que demos, ofrezcámoslos por medio de Cristo, su Hijo amado, que es la ofrenda más preciosa, cuya ofrenda el Padre aceptó por la eternidad. Y la verdad es que como seres humanos podemos o tratamos de ofrecer a Dios, pero cualquier cosa que sea aceptada por el Padre tendrá que venir a través de su Hijo, quien con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No hay nada bueno en nosotros. Yo a veces le digo: Señor, cuando voy a compartir, no hay nada en mí, Señor, no hay nada bueno. Solamente la unción de tu Espíritu Santo me puede ayudar. Yo traigo mis notas, pero si ustedes ven mis notas, no está todo lo que yo les he dicho. He tratado de que el Padre hable, de que el Espíritu Santo hable a cada uno de ustedes y que nosotros estemos dispuestos a obedecerle. Así que todo acto, toda ofrenda, todo acto sacrificial de cualquier índole que se pretenda ofrecer a Dios debe ser hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice el versículo 5 de la carta de San Pedro. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El segundo principio que Pedro pone en relieve está en el versículo 1 de esa misma epístola. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Es el segundo principio. En palabras sencillas, debemos desechar toda actitud de nuestra vida negativa. Porque podemos cantar y alabar al Señor y hasta danzar y hacer muchas cosas, pero si hay malicia, si hay engaño, si hay hipocresía, si hay envidias y todas las detracciones, son ofrendas no aceptables delante de Dios. Si vamos a ofrecer como sacerdotes sacrificios espirituales aceptables delante de Dios, tenemos que quitar de nosotros todo eso. Hay hombres, y lo digo porque era mi experiencia, que cuando ven a una mujer la desnudan. ¿Habrá alguien todavía aquí? ¿O estoy hablando con extraterrestres, caballeros? Y por ende hay mujeres también. Malicia, hay engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Si queremos que nuestros sacrificios espirituales sean aceptables delante de Dios, tenemos o debemos desechar toda actitud equivocada. En tercer lugar, o el tercer principio,
Pedro aconseja en el versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O dicho de otra manera, debemos desear lo verdadero y real del Señor. El deseo por lo verdadero y lo real del Señor nos llevará a proceder en forma genuina y transparente. Si un niño se alimenta con la leche espiritual no adulterada, ¿qué le va a pasar? Crece y crece, 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 crece y crece. Pero si se le da leche adulterada, ¿qué le va a pasar? Se enferma, no crece. Así que entonces debemos desear lo verdadero y desear lo real del Señor. Y de esta manera creceremos. A mí me maravillan muchos de ustedes cómo han crecido espiritualmente. Pero hay otros que se han quedado chaparros. ¿De veras? Hay quienes tienen años, hombres y mujeres, y ya están achaparrados. ¿Saben por qué? Porque no están buscando lo real y verdadero de Dios, como la leche no adulterada, sino mezclan una cosa con otra. Que hay un bailecito, pues vamos a bailar. Que hay una tomadita y que hay una canita al aire, pues vamos. O decídase, o es cristiano o mejor cámbiese de nombre. ¿Me explico? Cámbiese de nombre. Recuerdo que Alejandro el Grande, él acostumbraba en los campos de batalla salir en la noche para inspeccionar a sus guardias, inspeccionar cómo estaban las cosas. Y un día encontró un soldado así, con el fusil así. Y cuando llegó Alejandro, ¡soldado! Señor, ¿cómo te llamas? Alejandro, señor. O te cambias el nombre o te mueres. Cristianos, o te cambias el nombre o te mueres. Ya es tiempo. Dios está queriendo y requiriendo una iglesia santa. Viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Ya es tiempo de que se enojen los demás, nos desprecien los demás, hagan lo que quieran los demás con nosotros, pero yo te voy a honrar, Señor. Y no importa que me digan que soy un fanático, una fanática. Yo voy a hacer lo que tú dices en tu palabra. Veremos la gloria de Dios en nuestra propia vida. El cuarto principio se revela en el versículo 4 del que leímos. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El cuarto principio nos dice que nos acerquemos más a Dios. Que nos acerquemos más a Dios. Hay algunos que están tan despegados de Dios, como aquel matrimonio que después de muchos años el caballero iba manejando en el carro y la esposa iba al otro extremo de la portezuela. Y la mujer le dijo, oye, cuando éramos novios no íbamos tan separados como ahora. ¿Y saben qué le dijo el caballero? Dice, yo estoy en el mismo lugar. ¿Quién crees que se ha separado? ¿Sí, me expliqué? ¿Quién crees que se ha separado? Dios está en el mismo lugar. Y nosotros somos los únicos que podemos decidir o vivir lejos, o hay más o menos cerca, o estar más cerca del Señor. Dice la Biblia, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Imagínense estar siempre con el Rey. Y yo no me estoy refiriendo a que estemos aquí en este edificio las 24 horas del día. Lo que quiero decir es que tú y yo mantengamos una comunión con Dios. Y eso puede ser las 24 horas. Si te despiertas en la madrugada, bendito eres mi Señor. Si no puedes dormir en la noche, Señor, lo que tú quieras. Si tú quieres que interceda, si tú quieres que me pase orando, está bien. O voy a retroceder un poquito. Es necesario esperar que lo que hagamos, lo que demos, nos acerque más a Él. El objetivo final de nuestro servicio, óiganme bien, debe ser o debe traer la gloria a Dios y no a nosotros.
debe ser satisfacer el corazón del Señor y no nuestras ambiciones. Cuando nos disponemos a actuar en favor de Dios, siempre debemos ser conscientes que estamos delante de Él. Una constante conciencia de su presencia. Cuando nosotros tenemos una constante conciencia de su presencia, esto va a hacer que las actitudes en nuestro servicio sean dignas de aquel a quien servimos. Miren, si los matrimonios se andan juntos, y eso es recomendable, que anden juntos siempre. Y los que no tienen matrimonio, pues díganle: Señor, si todavía alcanzo algo, prepáramelo. Sí, porque para Dios no hay nada imposible. No me estoy riendo de nadie. Miren, le voy a poner un ejemplo. Una mujer que dio toda su vida como misionera, toda su vida, ¿saben? Como a los 60 y tantos años, ella se estaba casando con otro misionero por primera vez, que tenía 72 años. Y dice doña Irma Rodríguez, que ya murió, dice: pastor, si usted los viera, son unos pichones. Así que no se preocupen, nada más digan: Señor, soy tu hija. Y si tú tienes a alguien para mí, o soy tu hijo, porque hay padres solteros también, aquí estoy. Ya los casados, aguántense. Sí, porque están pensando: no, ya, hasta que la muerte los separe. Así que entonces debemos tener una constante conciencia de su presencia, y esto hará que nuestras actitudes en nuestro servicio sean dignas de aquel a quien servimos. Y lo último, el quinto y último principio, dice que nosotros seamos edificados por Dios. El versículo 5 nos habla de eso. El quinto y último principio que estamos mencionando es ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. El propósito y anhelo de Dios es obrar en nosotros. Dice que somos el templo de Él. Que nosotros nos dejemos edificar, ¿verdad? Y es de nuestra competencia permitir que Él lo haga. Si nosotros no queremos, Él no puede hacer más. Miren, estaba recordando anoche el sueño de un cristiano que se había alejado de Dios. Y Dios le trajo una visión en la noche, un sueño. Dice que en el sueño veía dos manos, así las puras manos, con el cincel y otro con el mazo. Y estaban llevándose a cabo una escultura. Estaba quedando bonita la escultura. Y a medida que pasaba el tiempo, esa escultura iba viendo lo bello que era. Pero de momento esas manos soltaron el cincel, soltaron el mazo y dejó de trabajar. Y dice que este hombre despertó diciendo: sigue, Señor, sigue, Señor, sigue, sigue. Porque estaba tan maravillado de lo que estaba viendo, como aquello estaba realmente quedando bello. ¿Y saben lo que le dijo el Señor cuando él despertó? Dices que tú ya no quieres que yo siga. Y nosotros somos los únicos que podemos decir: sigo adelante o no sigo adelante. Continúa edificándome como casa espiritual, o decir: Señor, ya, yo voy a hacer lo que yo quiera. Así que es de nuestra competencia permitir que lo haga. Dejar que el Señor forme su imagen en nosotros, que somos su casa espiritual, nos hará verdaderos sacerdotes para su ministerio. Voy a hacer una pregunta, esposos. ¿Están viendo tu esposa en ti a Cristo? Esposas, ¿están viendo en ti a Cristo, tu esposo? Matrimonios, ¿sus hijos están viendo en ustedes a Cristo? Los que trabajan en alguna parte, ¿los demás ven que tú eres diferente, aunque no entiendan que es a Cristo? Porque a veces todo en el mundo, todo se parece igual. Ha habido muchas veces que dicen: estos son iguales que los demás, no hay diferencia. Y eso es santulonería, no hay nada genuino. El cristiano no es como los camaleones. ¿Sí conocen los camaleones? O las iguanas también, creo les pasa eso. Se confunden con la maleza, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que manifestar que somos diferentes, hombres y mujeres. Así que entonces, no existe capacidad en nosotros para cambiar nuestra vida. No hay capacidad en nosotros para cambiar nuestra vida. Esto es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Aunque sí podemos ser colaboradores de Dios. Sí podemos, rindiéndonos cada día
a sus mandamientos y siendo dóciles a sus tratos, esto hará de nosotros casas espirituales para ofrecer, como dice el versículo 5 en su parte final, para ofrecer sacrificios espirituales. Dice, aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces, y quiero terminar con esto, la virtud de la humildad debe ser inherente al corazón de un verdadero sacerdote. Yo les he pedido, aunque no he dicho todo lo que está pasando, yo les he dicho, si Dios quiere hacer en Convivencia Cristiana algo, o va a hacer algo, que ustedes y yo nos mantengamos humildes y sencillos. Me choca cuando alguien, nosotros somos esto y vamos a hacer esto y esto. Perdónenme la expresión, cállese. Si algo va a suceder entre nosotros, que toda la gloria sea para mi Señor. Nada más. Y que usted y yo nos mantengamos humildes y sencillos. No somos los mejores en la ciudad. No somos los únicos. Somos una pequeña parte de la iglesia local en Oaxaca. Y somos una pequeñita parte de la iglesia universal. Pero si algo va a hacer Dios, que seamos humildes. ¿Les parece? Dios quiere que usted y yo ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables delante de Dios. No podemos combinar una cosa con otra. No se puede combinar el agua con el aceite, ni la luz con las tinieblas. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? No hay. Que tus ofrendas, que tus sacrificios, que tus obras sean aceptables delante de Dios. Y para eso eres tú solo la única persona que puede decidirlo. La Biblia dice claramente, el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y no hay argumentos que valgan delante de Dios. No hay. Quedémonos un momento delante de su presencia. Y si hay algo que el Espíritu Santo, ese precioso Espíritu Santo te revela, dile: Señor, perdóname. Perdóname y quiero someterme a tu voluntad. No el 98% a tu voluntad, sino el 100%. Y si usted ha venido por primera vez o está viniendo por primera vez, deje que Cristo venga a su vida. También usted es la única persona que puede decidir si recibe a Cristo como Señor o lo rechaza. O le dice: espérate, Señor, ahorita no. Pero si usted quiere, hoy mismo puede venir Jesús, el Señor, el que resucitó al tercer día, el que ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Él puede venir para habitar en su corazón. Dígaselo. Dice el libro de Apocalipsis, hablando el Señor Jesucristo, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jóvenes, señoritas, es tiempo ya de tomar determinaciones. Caballeros, adultos y mujeres, ya es tiempo de que nosotros seamos maestros de los demás. Dios nos ha habilitado ya para ser diferentes, para ser santos. La palabra santo quiere decir apartado del pecado y también apartado para Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra santo. Apartado del pecado y apartado para Dios, para servir a Dios. No estoy tratando de que se hagan religiosos, sino que vivamos sabiamente en este mundo. Pero tenemos que ser la luz del mundo
tenemos que ser la sal de la tierra. La luz resplandece en las tinieblas y la sal detiene la corrupción. Ya es tiempo. Dios quiere eso de su iglesia. Y entonces el mundo sabrá que hemos estado con Jesús. Entonces el mundo sabrá, sin que le digamos, que hemos estado con Jesús. Padre, te damos gracias por la palabra. Te damos gracias. Gracias, Señor. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.